Buenos días. Buenos días, queridos estudiantes. Continuamos entonces con la última clase de tejido conectivo o conjuntivo o de sostén. En las primeras dos clases vimos en las generalidades de tejido conectivo, su clasificación, los tipos de tejido conectivo que están presentes en el organismo, vimos su origen embrionario y en la segunda clase vimos uno de los principales componentes del tejido conectivo propiamente dicho desde el punto de vista celular, las células que conforman ese tejido conectivo propiamente dicho. Y desclasificábamos esas células en células fijas y células móviles y cada una con sus peculiaridades, dándole como estrella en células fijas a los fibroblastos. En la parte de hoy nos toca entonces lo que sería definir dentro de esos componentes del tejido conectivo propiamente dicho los componentes que forman la matriz extracelular. Dentro de los componentes que forman la matriz extracelular tenemos las fibras y dentro de las fibras estas se subclasifican en tres tipos principalmente: las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Después vamos a tener lo que sería la sustancia fundamental amorfa o sustancia inorgánica que va a ser formada por algunas proteínas y algunas sustancias acuosas o moléculas de menor tamaño y menor peso molecular que vamos a describir más adelante. Ahora bien, antes de entrar en materia de lo que sería estudiar esa matriz extracelular, tenemos que ubicarnos que la matriz extracelular son proteínas, ¿ok? No son células, son proteínas. Si vemos en esta diapositiva, vamos a ver que esta membrana que está aquí celular delimita unos componentes de una célula específicamente. Esta célula, fíjense que aquí está el citosol con los componentes de su citoesqueleto, algunas proteínas integrales de la membrana, pero en la parte extracelular vamos a tener ¿qué cosa? Esas fibras que conforman la matriz extracelular, además de la sustancia fundamental amorfa. Estas estructuras alargadas, como unos gusanos, fíjense que es bien gruesa, son las proteínas llamadas fibras. Estas fibras van a estar unidas o ancladas a proteínas específicas que se anclan en la membrana, ¿sí? Y que van a servir esos puentes de interacción. Estas proteínas de anclaje o de unión son proteínas que forman parte de la membrana o de la matriz extracelular. Ahora, existen otras que fíjense como estas cadenetas rosaditas, turquesita o verde clarito, que estas proteínas son proteínas que forman parte más bien no de las fibras, sino de la sustancia fundamental amorfa que conforma la matriz extracelular. Entonces, fíjense que estas están en la parte exterior de lo que serían las células. ¿Estamos claros? Entonces es importante detallar que los componentes de la matriz extracelular no son celulares, son fibras o proteínas o componentes de la sustancia fundamental amorfa. Dando inicio entonces el estudio de esas fibras que conforman el tejido conectivo propiamente dicho, las primeras son las colágenas. Las colágenas son hebras incoloras que generalmente tienen un recorrido ondulado que están presentes en el tejido conectivo, principalmente en el tejido conectivo laxo. Y aquí son estas siglas que tenemos aquí, TCL. Estas siglas se las coloco yo aquí de forma pedagógica para que ustedes puedan estudiar, pero en el examen las tienen que nombrar completamente. Es un tejido conectivo laxo. ¿Ok? Entonces, cuando definimos el tejido conectivo laxo, que decimos que tiene más células que fibras, las fibras principales que están presentes en ese tejido son fibras colágenas. ¿Cuál es la función de ese tejido o esas fibras colágenas? Principal función, dar fortaleza o fuerza al tejido conectivo. ¿Ok? Y ellas son proteínas bien complejas que se forman por un grupo de proteínas más pequeñas hasta formar un enrollado en forma de hélice que son las clásicas fibras colágenas. El grosor de una fibra colágena es aproximadamente entre 1 a 12 micras de diámetro. Las fibras que las conforman o las proteínas que las conforman en tamaño más pequeño son las llamadas fibrillas. Y si lo vemos a microscopía electrónica y vemos esas componentes de esas fibrillas, vemos que esa fibrilla está compuesta por unas proteínas más pequeñitas que son denominadas miofibrillas. Y son las miofibrillas las que se han definido histológicamente como la unidad funcional de las fibras colágenas. Ahora bien, molecularmente, si nos vamos al estudio bioquímico, esto es como cultura general, ustedes no tienen que profundizar en la síntesis de las fibras colágenas en esta asignatura, tal vez más adelante sí lo tienen que hacer en la carrera, pero la estructura molecular demuestra que cada miofibrilla está formada por microfibrillas que se denominan tropocolágenos.
Este tropocolágeno está compuesto por proteínas de cadena alfa que se enrollan en forma de hélice, en forma de espiral, y que se asemeja un poco a lo que veíamos cuando estudiábamos los filamentos intermedios. Cuando estudiábamos los filamentos intermedios veíamos cómo esas estructuras se podían ir uniendo unas con otras para formar una estructura mucho más larga y que le permite dar fuerza al tejido. Dependiendo de las proteínas o cómo se asocian este tropocolágeno y este tipo de cadena, se ha podido describir hasta 15 tipos de fibras colágeno, ¿ok? Generalmente en el tejido conectivo propiamente dicho, que se encuentra apoyado a los epitelios, vamos a tener que las fibras colágenas de mayor dominio son fibras colágenas de tipo 1, pero eso no quiere decir que no puedan estar presentes las otras fibras colágenas que hemos descrito previamente. Aquí les tengo entonces fotografías, 3 fotografías específicamente, donde uno se muestra lo que serían las fibras colágenas coloreadas con quién, con hematocilina eosina. Fíjense que están los puntitos representan, ya ustedes saben, a los núcleos de los fibroblastos o fibrocitos, y fíjense que esto que tenemos aquí como ondulado, que se colorea rosado pálido, serían las fibras colágenas. Es importante que se recuerden que los fibroblastos o fibrocitos son los responsables de sintetizar estas fibras colágenas. Y también recuerden que el tejido conectivo, principalmente las fibras colágenas, debe ser estudiado o demostrado con coloraciones específicas, como es el caso de los tricrómicos. Y aquí tenemos, yo les traje 2 tricrómicos que son los más utilizados. El tricrómico de Mallory, donde vemos los núcleos en rojo, pero las fibras colágenas, fíjense que la vemos en color azul. Eso es característico de esta coloración tricrómica. Y en el caso de que lo que tenemos aquí abajo, esta estructura redonda grande que tenemos aquí es un vaso sanguíneo, pero alrededor fíjense que tenemos puntitos como moraditos, que son los núcleos de los fibroblastos, y el resto del tejido que está en verde esmeralda o verde brillante son las fibras colágenas. Entonces fíjense que con hematocilina eosina pareciera que no se distinguen bien las fibras colágenas, son unas estructuras que están allí presentes, pero cuando las coloreamos con una reacción tricrómica vemos cómo resalta sus componentes celulares. Entonces, esa es una de las importancias que tienen las coloraciones tricrómicas, ¿ok? Demostrar estas fibras colágenas o estas fibras presentes en la matriz extracelular del tejido conectivo propiamente dicho. La segunda fibra que estudiamos son las fibras reticulares, son fibras mucho más delgadas, no forman haces de fibras como las fibras colágenas, generalmente ellas forman redes o mallas, como si viéramos una red o una malla de una gasa, agarramos una gasa de esas quirúrgicas con que se limpia y cuando las ponemos a contraluz vemos como que son varios hilos que están entramados entre sí. Y esa malla y esa red es sumamente importante porque él le da cierta estructura y rigidez a algunos tejidos. Por ejemplo, en los tejidos adiposos, que yo les decía que los adipocitos estaban rodeados de fibras reticulares para darle esa estructura y esa rigidez, y generalmente tienen demostraciones o se demuestran condiciones muy específicas. No se pueden ver a simple vista con las coloraciones tricrómicas clásicas, ni con tricrómico de Gomory, ni de Van Gieson, ni de Mallory, ni de Mason. Ellas se tienen que teñir con tinciones especiales de plata, que son reacciones histoquímicas o inmunohistoquímicas, como también puede ser la reacción de Paz, ¿ok? Ellas tienen una cubierta de proteoglicanos y esa cubierta de proteoglicanos es lo que permite dar una reacción positiva al Paz o al ácido periódico de Schiff. Y en el caso de la tinción de plata, como es el caso de la coloración de la reacción de impregnación argéntica, esta sustancia en plata que se encuentra en el colorante se reduce, se oxida y puede precipitar sobre la fibra y se puede demostrar, ¿ok? Estas fibras reticulares también las vieron cuando vieron epitelio en las membranas basales. Ellas se encuentran en grandes cantidades allí porque dan esa rigidez, ese soporte que se requiere para mantener las estructuras. Y bueno, aquí lo que le traigo es una coloración de impregnación argéntica, una reacción histoquímica de impregnación argéntica con sales de plata, donde hay una reacción de oxidorreducción, y fíjense entonces que todas esas líneas que están delimitando esas estructuras redondeadas y esos puntos no son más que las fibras reticulares. Estas son fibras entonces que tienen que ser demostradas con coloraciones o reacciones histoquímicas específicas. Las tricrómicas, como le dije, generalmente no nos permiten su demostración. Las últimas fibras que vamos a estudiar son las fibras elásticas. Las fibras elásticas son mucho más delgadas, de gran refringencia. ¿Qué quiere decir que sea refringente? Que dependiendo cómo lo coloques a la luz del microscopio, tú puedes ver una parte y otra parte no. Es como esos oligogramas que se ven en las tarjetas de crédito, que tienes que moverlo para poder ver una estructura u otra. Así hace la refringencia de las fibras elásticas. Generalmente ellas presentan una tonalidad amarillenta
y su función va a ser soportar gran presión. Ellas son las que resisten la presión del corazón, los vasos sanguíneos, todo lo que se requiera presión. Es una elástica realmente, es como las ligas. Cuando nosotros estiramos la liga, ya tú le das gran presión o resistencia tracción, y eso permite entonces mantener ciertas estructuras en los epitelios y en los tejidos, que mantengan su forma y su estructura como tal. Cuando lo vemos a microscopía electrónica, se observa que las fibras elásticas contienen las microfibrillas, principalmente formadas por una proteína importantísima, que es la elastina, y estas fibras elásticas se han descrito en lo que serían las arterias, en la capa media de las arterias, en algunas cápsulas o tejidos que van a rodear algunos órganos específicos, y en los pulmones para mantener la estructura alveolar o que los pulmones puedan expandirse cuando se hace la inhalación o la exhalación del aire, ¿ok? Para poder hacer intercambio de oxígeno. Y aquí lo que le traigo entonces son dos coloraciones, una que es, esta que está aquí es con supuestamente hematoxilina, creo que tiene un gran Photoshop, donde lo que realmente demostramos son esas fibras elásticas, fíjense cómo son onduladas, ¿ok? Y los nucleocitos que se ven alrededor, esos punticos son los núcleos de los fibroblastos, ¿ok? Y esta sí es una coloración tricrómica que lo vamos a ver en un vaso sanguíneo, esto es una arteria muscular. Fíjense que en esta arteria muscular, esto que está aquí en el centro, que parece un parche, van a ser glóbulos rojos que se hemolizan cuando se hace la coloración, pero fíjense aquí en los bordes tenemos como un fleco o una fibra, unas líneas que están como onduladas, ¿sí? Esa fibra o ese fleco son principalmente fibras elásticas. Y fíjense que está en la pared interna del vaso, porque cuando viene la presión dada por el corazón, ese vaso se tiene que expandir para aguantar esa presión y que no se rompa, y es gracias a esta elástica que tenemos aquí, esta fibra elástica que permite esa expansión, y una vez que pasa el flujo sanguíneo, disminuye y mantiene su forma redondeada perfecta. Entonces, fíjense que es la principal función de que vamos a tener. Ya vimos rápidamente lo que son las tres fibras. Esto es muy bioquímico, la estructura molecular de la fibra. Lo que nosotros tenemos que entender es dónde se localiza, que no es una célula, que son proteínas que van a estar rodeando la célula, formando ese tejido conectivo propiamente dicho, pero también dando soporte a ese epitelio, en el caso de las fibras reticulares, o manteniendo la forma de esos vasos sanguíneos, principalmente las arterias, que lo vamos a ver muy desarrollado cuando vemos sistema vascular sanguíneo, y que hay de tres tipos: las colágenas, que son de mayor tamaño o de mayor cantidad en el organismo, tenemos las fibras reticulares y las fibras elásticas, y que cada uno se puede subclasificar dependiendo de las proteínas que puedan estar presentes, y eso bioquímicamente es muy extenso en todas las literaturas que ahorita pueden ustedes ubicar, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan, son esos tres tipos de fibras que tenemos allí, y que se colorean o se tienen que demostrar con coloraciones o reacciones histoquímicas específicas. Entonces, las fibras elásticas y las fibras colágenas, principalmente con lo que serían los tricrómicos, pero las fibras reticulares con impregnación argéntica o con la coloración de reacción inmunohistoquímica de ácido periódico de Schiff, ¿okay? Una vez visto lo que son las fibras, pasamos entonces a estudiar la sustancia fundamental o matriz amorfa de esa matriz extracelular. Generalmente ella va a ocupar esos espacios entre las células y las fibras, es como el relleno de todo eso que está allí sumergido. Su función va a ser principalmente resistir todos esos procesos de compresión, es como el amortiguador de todas esas funciones que están ocurriendo entre la célula y la fibra. También se va a dar a través de ella el intercambio de nutrientes, y no solamente nutrientes, sino también el intercambio de desechos, o sea, se va a eliminar por allí los desechos. Todo lo que la célula del epitelio necesite sacar de su interior celular o está formando y requiere que vaya el sistema vascular sanguíneo para ir a los vasos y pueda ser trasladado a algún sitio específico, va a atravesar lo que sería entonces esta sustancia fundamental o esta matriz amorfa, ¿okay? Ahora, ella está compuesta por tres proteínas sumamente importantes, que la principal va a ser los glucosaminoglicanos o glucanos en alguna literatura, y en las siglas CEO y en muchas literaturas en inglés en GAG, pero son los denominados glucosaminoglicanos. Estos glucosaminoglicanos están asociados con los denominados proteoglicanos, y estos proteoglicanos a su vez, junto con las glucoproteínas de adherencia, van a estar formando grandes macromoléculas para formar estos glucosaminoglicanos. Entonces vamos a detallar estas estructuras. Fíjense que esta sustancia fundamental
generalmente que se encuentra dentro de la matriz se va a encontrar en el tejido conectivo propiamente dicho de forma acuosa, y es lo que se denomina en algunas literaturas, o lo van a describir así, como el líquido tisular. Generalmente van a encontrarse no solamente llenando esos espacios, sino que también pueden tener proteínas o iones de menor tamaño, sumamente importantes en los procesos de comunicación celular entre una célula y otra. Pero esa matriz o sustancia amorfa, dependiendo del tejido que ustedes vayan a ver, van a observar que ese tejido se puede encontrar en lo que sería el tejido conectivo, cartilaginoso, en estructuras o formas diferentes. Por ejemplo, cuando estudiamos cartílago, vemos que en el cartílago esa matriz o esa sustancia fundamental amorfa está en forma de gel. Pero si estudiamos el hueso, ella está solidificada. Si vemos en el tejido muscular, vamos a ver que está en poca proporción y se encuentra entre los tejidos. Si vemos en el tejido conectivo propiamente dicho, el laxo, fíjense que tiene como ciertos espacios que es mucho más acuoso, mucho más líquido. Entonces, esos componentes de la matriz amorfa o de la sustancia fundamental, dependiendo del tejido donde lo vayamos a estudiar, va a encontrarse de forma específica en uno o en otro. Ya aquí, entonces, en estas últimas láminas, lo que le traigo es cómo se va a formar esos componentes de la sustancia fundamental o la matriz amorfa. Y lo primero que clasificamos es los glucosaminoglicanos o glucosaminoglucanos, como ustedes lo quieran determinar o nombrar. Ellas son polisacáridos, ¿sí? Son grupos de azúcares en grandes tamaños, que generalmente no tienen gran flexibilidad, no tienen ramificaciones, pero están repetidamente sus componentes, o sea, tienen el componente repetido una y otra vez para formar esa estructura. Si lo que debemos ver en esta diagrama que tenemos aquí, esta estructura que está en el centro, que parece un palito central, es lo que se llama glucosaminoglicano. También lo podemos ver un poco más pequeño o asociado a esta estructura en el centro, esta proteína rígida que está en el centro, que vamos a ver aquí, los glucosaminoglicanos. Y bioquímicamente lo han descrito pueden haber de dos tipos estos glicosaminoglicanos, que son sulfatados o no sulfatados. Y dependiendo si son sulfatados, se puede entonces subclasificar al glucosaminoglicano como glucosaminoglicano, sulfato condritina, sulfato queratán, sulfato heparán, entre otros. Hay una infinidad de glucosaminoglicanos que se han descrito en la literatura. Y en el caso de los no sulfatados, vamos a ver específicamente el ácido hialurónico. El ácido hialurónico ustedes lo deben escuchar mucho en cosmética porque rellena las arrugas, ¿ok? Introdúcese el ácido hialurónico en esta crema en la noche, entonces este ácido hialurónico lo que hace es rellenar porque él es osmóticamente activo y permite entonces formar esta estructura alargada, rígida y rellenar esos espacios, ¿ok? Y favorecer entonces la estimulación de ¿quién? De los fibroblastos para que formen más ácido hialurónico al darle el compuesto para formar esas glucosaminoglicanos o macromoléculas que vayan a poder rellenar esas arrugas. Eso es lo que venden comercialmente. Ahora bien, estos glucosaminoglicanos pueden estar unidos o a ellos se le pueden unir otras moléculas un poco más pequeñas que son los proteoglicanos. Y no es más que esta unión va a ser tipo covalente, o sea, muy fuerte, y en el centro va a tener esa estructura que son esas estructuras de glicosaminoglicano proteico, ¿ok? Ahora, esos glicosaminoglicanos van a estar, o esos proteoglicanos unidos a ese glicosaminoglicano van a estar unidos a esta proteína central a través de unas proteínas o unas glucoproteínas de herencia que son estos punticos rojos que tenemos aquí. Entonces, recapitulemos. Los glucosaminoglicanos van a estar formados por un polipéptido rígido repetidos de disacáridos que generalmente van a estar formando estructuras centrales, ¿ok? A ellos se pueden acoplar moléculas o glucoproteínas como los proteoglicanos, que son proteínas un poco más pequeñas, a través de glucoproteínas de adherencia, y esas proteínas de adherencia van a tener un centro proteico también formado por glucosaminoglicanos y estructuras de sacárido de forma covalente un poco más pequeña que son los proteoglicanos. Todo esto que tenemos aquí entonces forma parte de los proteoglicanos y fíjense cómo alrededor de un glicosaminoglicano, por ejemplo una molécula de ácido hialurónico, vamos a tener muchísimos glucosaminoglicanos unidos uno al lado del otro. Eso lo veíamos en las láminas inicial, en la primera lámina inicial, donde veíamos la interacción entre esas fibras y el glucosaminoglicano. No sé si se recuerdan. Fíjense que esta es una misma, más o menos el mismo diagrama. Esta es la membrana plasmática de una célula,
¿sí? Este sería el citoplasma, estos serían los microfilamentos presentes en el citoesqueleto, las proteínas integrales, la membrana, y vemos entonces que tenemos estos anaranjaditos, serían las fibras colágenas, y rodeando esas fibras colágenas vamos a tener, ¿qué cosa? Los glicosaminoglicanos, ¿sí? Este complejo proteoglicano complejo, formado por este polisacárido, que es el central, esa proteína central, y proteínas, proteínas o grupos de proteínas un poco menos complejas, pero ramificadas, que se van a encontrar entonces en lo que sería toda o anclada en toda esa proteína central, por ejemplo, el ácido hialurónico. ¿Vamos a ver? Entonces, fíjense, es importante antes de concluir que ustedes puedan hacer un esquema con los componentes de la matriz extracelular y clasificarlos, dándoles las características histológicas más resaltantes que les puedan funcionar para su estudio. Generalmente se hace un cuadro comparativo entre fibras colágenas, fibras elásticas, fibras articulares y entre los componentes de la parte de la matriz extracelular que conforman la sustancia fundamental amorfa. Entonces, es importante que hagan un diagrama y que no dejen las clases para última hora. Espero que les guste y si tienen alguna duda no duden en preguntar, bien sea por lo que sería la página de histologiaucb@gmail.com o a través del Telegram. Estamos para contestarles sus preguntas. El día de mañana entonces nos vemos con una nueva actividad. Feliz tarde.